Atención, última hora. El tablero geopolítico mundial acaba de ser sacudido hasta sus cimientos. Lo que estamos presenciando en este preciso instante, 1 de abril de 2026, no es una simple disputa diplomática, es un acto de desafío frontal que redefine las relaciones de poder en nuestro continente y en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está absolutamente enfurecido. Y la razón es una decisión soberana, valiente y sin precedentes del gobierno de México. México, en un gesto histórico, ha decidido regalar 100,000 barriles de petróleo a la hermana República de Cuba. Un acto que no solo busca aliviar una crisis humanitaria, sino que en la práctica rompe el embargo económico, un bloqueo que ha durado más de 60 años. El resultado, un caos diplomático de proporciones épicas y amenazas directas que emanan desde la Casa Blanca. Pero la respuesta de México no se ha hecho esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum ha emitido hace apenas unos minutos una declaración que ya está siendo calificada como una línea roja inquebrantable, una defensa férrea de la soberanía nacional frente a la amenaza sin precedentes del presidente estadounidense Donald Trump. La postura de México es clara. La administración del presidente Donald Trump está completamente equivocada. Está actuando más allá de los límites de la ley y la razón, empujando al continente y al mundo al borde de consecuencias absolutamente impredecibles. Y la advertencia es contundente. México no está solo. México se unirá a otros países para luchar contra estas medidas coercitivas de Estados Unidos de la manera más resuelta y apegada al derecho internacional. La situación es tan grave, tan volátil, que dentro de los propios Estados Unidos ya se escuchan voces que claman por un juicio político contra el presidente Trump. Reconocidos expertos políticos internacionales y congresistas de la oposición están criticando duramente lo que consideran un abuso de poder y una política exterior errática y peligrosa. Mientras tanto, países poderosos y naciones vecinas de todo el continente americano están condenando y criticando sin miramientos la postura agresiva de Washington. Estamos ante un punto de inflexión. En este video usted aprenderá no solo los detalles de esta noticia que está sacudiendo al mundo, sino que comprenderá la estrategia maestra detrás de la decisión de la presidenta Sheinbaum. Analizaremos por qué este envío de petróleo es mucho más que un simple acto de ayuda humanitaria. Descubrirá cómo la furia de Donald Trump es exactamente la reacción que México esperaba y cómo planea utilizarla a su favor. Y finalmente, exploraremos las consecuencias de este choque de titanes. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo bloque latinoamericano unido contra la hegemonía estadounidense. ¿Cómo afectará esto a la economía global y al delicado equilibrio de poder mundial? Analicemos y exploremos la historia con esta noticia de última hora, porque lo que está sucediendo ahora mismo definirá el futuro de las próximas décadas. Comencemos. Vayamos directamente al núcleo del asunto, a la importancia fundamental de lo que acaba de ocurrir. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que comprender qué significa el embargo de Estados Unidos contra Cuba. No es simplemente una serie de sanciones. Es un sistema asfixiante, un cerco económico, financiero y comercial impuesto desde 1962. Ha sido condenado abrumadoramente por la Asamblea General de las Naciones Unidas año tras año. Es una reliquia de la Guerra Fría que ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, afectando su acceso a medicinas, alimentos y tecnología. Durante décadas, el mundo ha pedido su fin, pero Estados Unidos, apelando a su política interna, se ha negado. Entonces, ¿qué ha hecho México? No ha pedido permiso, no ha consultado a Washington. Actuando en pleno ejercicio de su soberanía, ha decidido enviar 100,000 barriles de petróleo crudo procesado en nuestra nueva refinería de Dos Bocas, un símbolo de nuestra propia independencia energética. Este acto en sí mismo es una declaración. Le dice a Estados Unidos y al mundo que México ya no se rige por las imposiciones unilaterales de su vecino del norte, que la doctrina Estrada, ese principio histórico de no intervención y autodeterminación de los pueblos, no es letra muerta, sino una política de Estado viva y activa. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro en su mensaje a la nación. México es una nación soberana que decide su propia política exterior. Nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba es inquebrantable y no está sujeta a la aprobación de ningún gobierno extranjero. Ayudamos a Cuba como hemos ayudado a otras naciones en momentos de necesidad.
y lo seguiremos haciendo. Si el gobierno de Estados Unidos considera esto una provocación, entonces no ha entendido que los tiempos han cambiado. México no agacha la cabeza ante nadie. Estas palabras, directas, contundentes, marcan un antes y un después en la relación bilateral. Es la culminación de un proyecto de nación que busca recuperar la dignidad y el liderazgo de México en la escena internacional, un proyecto iniciado en el sexenio anterior y que hoy alcanza su máxima expresión. La decisión no es improvisada, es el resultado de una estrategia meticulosamente calculada. Desde hace meses, la inteligencia diplomática mexicana anticipaba que con el regreso de Donald Trump a la presidencia, la presión sobre México aumentaría en todos los frentes: migración, comercio, seguridad. La administración Sheinbaum sabía que esperar a que llegara el primer golpe sería un error. Decidieron, en cambio, tomar la iniciativa, elegir el campo de batalla y el momento preciso. Y el campo de batalla elegido fue el de la solidaridad latinoamericana y el desafío a una política, la del embargo, que es indefendible a los ojos del mundo. Al enviar petróleo a Cuba, México no solo ayuda a un pueblo hermano, se posiciona en el lado correcto de la historia y obliga a Trump a reaccionar de una forma que lo expone como un abusador internacional. Y la reacción, como era de esperar, ha sido desproporcionada y furibunda. Ahora analicemos en profundidad la primera pieza de este ajedrez geopolítico, la jugada maestra de México. ¿Por qué petróleo y por qué ahora? La respuesta es una combinación de capacidad, simbolismo y oportunidad estratégica. Primero, la capacidad. Durante años, una decisión como esta habría sido impensable. La producción petrolera de México estaba en declive y sus refinerías operaban a media máquina. Pero hoy, en 2026, la situación es radicalmente diferente. La inversión estratégica en petróleos mexicanos, la construcción y puesta en marcha a plena capacidad de la refinería Olmeca en Dos Bocas, ha devuelto a México la soberanía energética. Ya no dependemos de refinerías en Texas para procesar nuestro propio crudo. Podemos satisfacer nuestra demanda interna y además tener excedentes para ejercer una política exterior independiente. Estos 100,000 barriles no son un sacrificio para el pueblo de México. Son el fruto de una política exitosa de rescate energético. El doctor Arturo Valenzuela, analista en geopolítica energética del Colegio de México, lo explica con una claridad meridiana. El petróleo es poder. Y por primera vez en 40 años, México vuelve a tener el poder de usar su petróleo no solo como una mercancía, sino como una herramienta de diplomacia y de influencia. El envío a Cuba es un mensaje directo a Washington. Mis recursos energéticos me permiten tener una política exterior que no está subordinada a tus intereses. Es una declaración de independencia del siglo XXI. Y es una declaración que resuena en toda América Latina. El simbolismo es la segunda capa de esta estrategia. Cuba sufre una crisis energética severa, con apagones constantes que afectan a hospitales, escuelas y la vida diaria de su gente. El petróleo es literalmente luz, es vida, es la posibilidad de que un refrigerador funcione para conservar alimentos o que un hospital pueda realizar una cirugía. Al enviar esta ayuda, México no está apoyando a un gobierno, está apoyando directamente a un pueblo. Esto hace que la oposición de Estados Unidos sea moralmente insostenible. ¿Cómo puede la nación que se autoproclama líder del mundo libre oponerse a que se envíe energía para aliviar el sufrimiento de 11 millones de personas? La jugada de Sheinbaum arrincona a Trump en una posición muy incómoda. Si ataca a México por este acto humanitario, se muestra ante el mundo como un líder cruel e insensible. Y finalmente, la oportunidad estratégica. La administración mexicana sabía que la relación con un segundo mandato de Trump sería conflictiva. En lugar de esperar a que Trump impusiera su agenda, México ha creado una crisis en sus propios términos. Ha puesto sobre la mesa un tema donde México tiene la razón moral y legal y donde cuenta con un apoyo internacional casi unánime. Ahora, cualquier negociación futura sobre comercio, migración o seguridad estará inevitablemente ligada a esta disputa. México ha ganado una poderosa ficha de negociación. Ha demostrado que no es un socio menor que obedece órdenes, sino una potencia regional que exige respeto y que está dispuesta a asumir los costos de defender sus principios. Ahora pasemos a la segunda parte de esta ecuación, la reacción predecible pero brutal de Donald Trump
y las consecuencias que ya está generando dentro de Estados Unidos. Tal como el equipo de la presidenta Sheinbaum anticipó, la respuesta de la Casa Blanca no ha sido diplomática, ha sido una explosión de furia tuitera y amenazas directas. Fuentes internas del Departamento de Estado, filtradas a medios como el New York Times y The Washington Post, describen a un presidente fuera de sí, gritando a sus asesores y exigiendo una represalia inmediata y masiva contra México. Hace apenas una hora, Trump publicó en su plataforma Truth Social: el México de Sheinbaum nos traiciona. Están financiando a la dictadura comunista de Cuba con nuestro petróleo, que extraen gracias a nuestra tecnología. Esto no quedará así. Se avecinan los aranceles más grandes que hayan visto. Pagarán por esta falta de respeto. México primero se arrodilla o se enfrenta a la ruina económica. Este tipo de lenguaje, impulsivo y amenazante, es precisamente el combustible que la estrategia mexicana necesitaba. No presenta argumentos legales, solo bravuconadas. ¿Y cuáles son las amenazas concretas? Se habla de imponer un arancel del 25% a todos los productos mexicanos, desde automóviles y aguacates hasta dispositivos electrónicos. Esto en la práctica significaría la destrucción del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Sería un acto de guerra económica contra el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero aquí es donde la estrategia de Trump se topa con la realidad. Como señala la economista Paulina Rojas, experta en comercio internacional, un arancel de esa magnitud no castigaría solo a México, sería un suicidio económico para Estados Unidos. La cadena de suministro de Norteamérica está completamente integrada. Las fábricas en Ohio, Michigan o Texas dependen de componentes hechos en México. Un arancel así detendría la producción, dispararía la inflación a niveles no vistos y costaría cientos de miles de empleos estadounidenses. Trump está amenazando con volar su propia casa para asustar al vecino. Y las voces críticas no se han hecho esperar dentro del propio Estados Unidos. El senador demócrata por Vermont, Bernie Sanders, ha declarado: la política del presidente Trump hacia México es irracional y peligrosa. En lugar de amenazar a nuestro vecino por un acto de ayuda humanitaria a Cuba, deberíamos poner fin de una vez por todas a un embargo obsoleto y cruel. Su obsesión por castigar a Cuba está poniendo en riesgo nuestra economía y nuestra seguridad nacional. Incluso figuras del Partido Republicano, especialmente de estados fronterizos como Texas y Arizona, han expresado en privado su profunda preocupación. Saben que una guerra comercial con México sería devastadora para sus economías locales. Y es aquí donde surge el debate sobre el juicio político o impeachment. Expertos constitucionales como Lawrence Tribe, de la Universidad de Harvard, argumentan que si Trump impone estos aranceles sin la aprobación del Congreso, estaría usurpando el poder constitucional del legislativo para regular el comercio, lo que podría constituir un abuso de poder sujeto a destitución. La decisión de México ha expuesto las tendencias autoritarias de Trump y ha dado a sus oponentes internos una poderosa arma para atacarlo. La administración del presidente Donald Trump, al actuar por impulso y no por estrategia, está actuando más allá de los límites de la ley y la razón, y está llevando no solo la relación bilateral, sino su propia estabilidad política, al borde de consecuencias impredecibles. Ahora, conectemos los puntos. ¿Cómo se entrelazan la acción de México y la reacción de Estados Unidos? Esta es la parte más importante, la sinergia que revela el plan maestro. La decisión de México no fue un acto aislado. Fue el primer movimiento en una partida de ajedrez diseñada para reconfigurar el poder en el hemisferio. La presidenta Sheinbaum y su gabinete no son ingenuos. Sabían perfectamente que Donald Trump reaccionaría con furia, con amenazas y con posibles sanciones. De hecho, contaban con ello. La reacción de Trump no es un problema para la estrategia mexicana. Es una parte integral de la estrategia. Piénselo de esta manera. México ha colocado un cebo humanitario y legalmente defendible. Trump, fiel a su naturaleza impulsiva, ha mordido el anzuelo con toda su fuerza y al hacerlo ha quedado atrapado. México ahora puede presentarse ante el mundo no como un agresor, sino como la víctima de la intimidación de una superpotencia. Cada tuit amenazante de Trump, cada declaración beligerante de la Casa Blanca no hace más que confirmar la narrativa mexicana, que Estados Unidos bajo el mandato de Trump es un actor irracional y poco fiable, y que es necesario que el resto del mundo, y en especial América Latina, se una para contrarrestar su poder desmedido.
El plan general, según se desprende de las acciones y declaraciones, parece tener varios objetivos simultáneos. Primero, consolidar a México como el líder indiscutible de un bloque latinoamericano progresista y soberanista. Al desafiar a Estados Unidos en un tema tan simbólico como Cuba, México lanza un llamado a todas las naciones de la región que están cansadas de la política del patio trasero. Segundo, forzar una renegociación de facto del TEMEC. Si Trump viola el tratado con aranceles unilaterales, México tendrá todo el derecho, bajo las reglas del propio acuerdo y de la Organización Mundial del Comercio, de imponer aranceles de represalia a productos estadounidenses estratégicos, además de iniciar un largo y costoso proceso de arbitraje que Estados Unidos probablemente perdería. Y tercero, y quizás lo más audaz, es acelerar la transición hacia un mundo multipolar. Al demostrar que se puede desafiar a Estados Unidos y crear alianzas alternativas, México está contribuyendo activamente a debilitar la hegemonía del dólar y a fortalecer bloques económicos alternativos como los BRICS, con los que México ha estado coqueteando diplomáticamente. En resumen, el envío de petróleo a Cuba fue el catalizador, la reacción de Trump es el acelerador, y el objetivo final es un nuevo estatus para México en el mundo, el de una potencia media, soberana, influyente y respetada, que no pide permiso para actuar en defensa de sus intereses y sus principios. ¿Y cuáles son las consecuencias inmediatas? El efecto dominó que esta decisión ya está provocando en todo el mundo. El impacto ha sido instantáneo y profundo. En América Latina el apoyo a México ha sido prácticamente unánime. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, emitió un comunicado elogiando la valiente y solidaria decisión del gobierno mexicano y denunciando las políticas de bloqueo que solo generan sufrimiento. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue más allá y propuso la creación de un fondo energético latinoamericano para garantizar que ninguna nación del continente vuelva a ser víctima de chantaje energético. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha convocado una reunión de emergencia para emitir una declaración conjunta de respaldo a México y condena a las amenazas de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es la materialización de un viejo sueño bolivariano, la unidad de América Latina. Por primera vez en décadas, la región parece estar uniéndose no en torno a una ideología específica, sino en torno a un principio fundamental: la defensa de la soberanía frente a la intervención externa. La jugada de México ha servido como un grito de guerra, un recordatorio de que juntos los países de la región tienen un poder que por separado no poseen. Pero el efecto dominó no se detiene en nuestro continente. En el escenario global, China y Rusia han visto una oportunidad de oro. Sus portavoces han condenado las tácticas de matón de Estados Unidos y han ofrecido su apoyo a México para defender el derecho internacional y la soberanía de las naciones. Si bien es poco probable que México busque una alianza militar, este apoyo diplomático y la posibilidad de fortalecer los lazos económicos con el bloque euroasiático le dan a México aún más palancas de negociación frente a Estados Unidos. Europa, por su parte, se encuentra en una posición incómoda. Aliados tradicionales de Estados Unidos como Alemania y Francia están atrapados entre su lealtad a la OTAN y el evidente abuso de poder de la administración Trump. Sus declaraciones han sido tibias, pidiendo diálogo y desescalada, un lenguaje diplomático que apenas oculta su desaprobación por las acciones de Washington. No pueden apoyar abiertamente a México, pero tampoco pueden defender lo indefendible. Esta división dentro del bloque occidental debilita aún más la posición de Trump. En esencia, la presidenta Sheinbaum ha logrado, con una sola jugada, aislar a Donald Trump en el escenario mundial. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué sigue? ¿Cómo reaccionarán los países involucrados? ¿Y cuál podría ser el nuevo orden mundial que surja de esta crisis? El futuro inmediato es incierto y ciertamente tenso, pero podemos predecir algunos escenarios probables basados en la lógica de los acontecimientos. Por el lado de Estados Unidos, Donald Trump se enfrenta a una encrucijada. Tiene dos caminos. El primero es el de la escalada: cumplir su amenaza e imponer aranceles masivos. Esto desataría una guerra comercial total con México, con consecuencias económicas catastróficas para ambos países, pero especialmente para la economía estadounidense, que vería un aumento brutal en los precios de los automóviles, los alimentos y los bienes de consumo. Esta opción, aunque atractiva para su base más radical,
podría costarle la reelección al alienar a los votantes de los estados industriales y agrícolas y al provocar una crisis económica que sería enteramente su responsabilidad. El segundo camino para Trump es el de la desescalada, pero sin admitir la derrota. Podría intentar encontrar una salida honorable, quizás imponiendo sanciones simbólicas a algunas entidades mexicanas, pero sin llegar a la guerra comercial total. Buscaría negociar tras bambalinas, intentando obtener alguna concesión de México en otros temas a cambio de retirar sus amenazas más serias. Sin embargo, la administración Sheinbaum ha dejado claro que la soberanía no es negociable. No darán marcha atrás en su política de solidaridad con Cuba. Por lo tanto, incluso en este escenario, Trump saldría debilitado, habiendo hecho amenazas que no pudo cumplir. México, por su parte, continuará por el camino trazado, seguirá fortaleciendo sus alianzas en América Latina y con otras potencias emergentes. Utilizará todos los foros internacionales, desde la ONU hasta la OMC, para denunciar la agresión estadounidense y defender la legalidad de sus acciones. A nivel interno, esta crisis probablemente fortalecerá al gobierno, uniendo al país en torno a la defensa de la soberanía nacional frente a una amenaza externa. La estrategia será de resistencia y firmeza. ¿Y el nuevo orden mundial? Lo que esta crisis demuestra es que la era del dominio unipolar de Estados Unidos ha terminado definitivamente. Ya no vivimos en un mundo donde Washington puede dictar órdenes y esperar obediencia ciega, ni siquiera de su vecino más cercano. Estamos entrando de lleno en un mundo multipolar, donde potencias regionales como México, Brasil, India o Sudáfrica tienen la capacidad y la voluntad de trazar su propio rumbo y de formar alianzas flexibles para defender sus intereses. Este evento podría ser recordado como el momento Suez de Estados Unidos en el siglo XXI, el instante en que su poder hegemónico fue desafiado de manera exitosa, revelando sus límites. El nuevo orden será más complejo, más impredecible, pero también potencialmente más equilibrado. Un mundo donde el diálogo y la negociación entre múltiples polos de poder reemplazarán a la imposición unilateral. Y en ese nuevo mundo, México, gracias a la audaz y estratégica decisión que estamos presenciando hoy, se ha posicionado para ser un jugador de primer nivel. En conclusión, lo que ha ocurrido hoy, 1 de abril de 2026, es mucho más que una disputa por 100,000 barriles de petróleo. Es un grito de dignidad y soberanía que resuena desde el Río Bravo hasta la Patagonia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado un desafío histórico, no por arrogancia, sino por principio. Ha demostrado que México es una nación que no se doblega ante amenazas y que está dispuesta a liderar la construcción de un continente más justo y equitativo. La reacción furibunda de Donald Trump, lejos de intimidar, ha fortalecido la posición de México, exponiendo a Estados Unidos como una potencia aislada y errática. Hemos analizado la brillante estrategia detrás de esta decisión, el efecto dominó que ha desatado en todo el mundo y el posible amanecer de un nuevo orden mundial más equilibrado. El camino por delante será difícil y estará lleno de tensiones, pero una cosa es segura: la historia se está escribiendo ante nuestros ojos y México ha decidido tomar la pluma y escribir su propio capítulo. Gracias por acompañarnos en este análisis de última hora. La situación está en pleno desarrollo y seguiremos informando puntualmente sobre cada nuevo acontecimiento. Si este análisis le ha parecido valioso y quiere seguir entendiendo las claves de nuestro mundo en transformación, le invito a suscribirse a nuestro canal, a activar las notificaciones y a compartir este video. Su participación es fundamental para que podamos seguir ofreciendo un periodismo profundo, independiente y comprometido con la verdad.